Uno, dos, uno, dos. Te dirá otra vez. ¿Cómo se encuentran en esta mañana? Ay, ay, ay. ¿Cómo se encuentran esta mañana? Bien, perseverando y con Cristo trabajando, positivos y en victoria. Estamos descubriendo el Apocalipsis, tu vida nunca será igual. Quiero recordarles, esta tarde vamos a entregarle a nuestros invitados entonces el DVD de los eventos finales de la profecía bíblica, así que venga esta tarde para que reciba su copia, un DVD fascinante y sabroso sobre las cosas que hemos estado hablando, ¿verdad? Quiero recordarle que en Facebook y también en YouTube pues, nos pueden encontrar el ministerio en busca Descubriendo el Apocalipsis, ¿verdad? Tanto en Facebook como en YouTube. Ahí estamos, ahí nos pueden escribir, hablar y ahí ponemos videos, temas, documentales, un sinnúmero de cosas para mantener a las personas informadas de las cosas que están pasando, ¿verdad? Todo lo relevante en cuanto a las que están ocurriendo. ¿Regresamos a qué hora? A las 4, porque a las 4 vamos a tener una ceremonia bautismal. ¿Cuántos dicen amén? Lindo, así que por favor vengan para que compartan con nosotros este día tan importante, ¿verdad? Al igual que es una boda, ¿verdad? Hoy va a haber un grupo de personas que van a sellar su vida con Cristo. Van a bautizarse, van a escribir su nombre en el libro de la vida. Aquí van a estar los ángeles presentes, Dios va a estar con nosotros aquí, así que no se lo pierda, porque la mejor fiesta va a ser aquí a las 4 de la tarde. Y luego después del tema del bautismo, entonces tenemos el último tema, la guerra del Armagedón y las 7 plagas postreras de Apocalipsis. El tema de esta mañana es Apocalipsis revela la marca de la bestia. Así que yo me voy a postrar para pedir la dirección del Señor. Si usted quiere y puede acompañarme, por favor, hágalo. Amantísimo Padre, gracias nuevamente por este gran privilegio y esta gran oportunidad de estar aquí en tu casa de oración y de compartir tu palabra. Padre, vamos a estudiar un tema muy importante, un tema que va a marcar los finales del tiempo, que es la marca de la bestia. Y te pedimos que tu Santo Espíritu nos ayude para que podamos no solamente comprender lo que vamos a estudiar, sino entender los tiempos en los cuales vivimos y consagrarnos, porque el fin está cerca. Gracias por escucharnos, Padre. Gracias por traernos nuevamente y permite que podamos gozarnos y deleitarnos en esta noche, en esta mañana con este tema. Y todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Antes de comenzar, me gustaría que si usted tiene un asiento vacío al lado, levante la mano para saber cuántos asientos vacíos tenemos. Si usted tiene un asiento vacío, levante la mano al lado, por favor. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Esos no están vacíos? 9. ¿Algo más? 10. ¿Alguien más? Tenemos aproximadamente 10 asientos vacíos, así que si hay alguien que está en el otro lado que quiere venir hacia acá, pueden venir para acomodarlos. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? Hemos estado estudiando, familia, en Apocalipsis capítulo 14, el mensaje final a la tierra, la última amonestación de Dios a la tierra antes de concluir, antes de acabar con él. El último llamado, el evangelio eterno, el mensaje de los 3 ángeles. Vayan conmigo a Apocalipsis capítulo 14, versículo 9, por favor. Apocalipsis capítulo 14, versículo 9. Y ese tercer ángel de este mensaje final nos da una advertencia de lo que le va a pasar a aquellos que estén dentro de Babilonia, que sigan dentro de Babilonia o que se unan a Babilonia. El versículo 9, Apocalipsis 14, versículo 9 dice así. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno ¿qué? Adora, o si alguno obedece. La adoración, acuérdense, la palabra griega para adoración es la palabra proskuneo. No significa brincar y saltar. La palabra adoración, proskuneo, significa postrarse en el piso de rodillas y poner la frente en el suelo. Es una señal de humillación ante Dios. Amén. Y esa humillación nos lleva a obedecer a Dios, a servirle con nuestra vida. Pero usted también puede adorar o obedecer a la bestia o a la imagen de la bestia también. Y si usted adora, obedece a la bestia y a su imagen, ¿usted qué va a recibir? La marca en su frente o en su mano. Y si usted recibe la marca de la bestia en tu frente o en tu mano, también beberás
del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. La última advertencia, la última amonestación de Dios, a que no adoremos ni obedezcamos a la bestia ni a su imagen, porque si no, no tendremos protección cuando caigan las 7 plagas postreras, que son la manifestación de la ira de Dios cuando se manifieste sobre este mundo. Así que ya nosotros, familia, ya hemos desglosado quién es la bestia de Apocalipsis, ¿verdad? De Dios. Ok, pues si no lo escucharon. ¿Quién es la bestia de Apocalipsis, verdad? Ese sistema, esa nación que se levanta, que trata de tomar el lugar de Dios. Recalco que no estamos hablando de los católicos, ¿verdad? De la feligresía de la Iglesia Católica, sino que estamos hablando de la institución del sistema, lo que representa que aunque los católicos en su gran mayoría son personas que aman al Señor y le sirven de acuerdo a lo que ellos conocen y entienden, lamentablemente el sistema los está dirigiendo por un cristianismo torcido y les está llevando por un camino de perdición. Eso es lo que nos dice la Biblia. ¿Están conmigo? Así que esto es un mensaje de amor, porque Dios dice: salir de ella, pueblo mío. Dios tiene hombres, mujeres, jóvenes, fieles que lo aman y le sirven dentro de la Iglesia Católica. ¿Están conmigo? Pero Dios les dice que tienen que salir de ese sistema, porque el sistema es un sistema anticristo que va en contra de la palabra de Dios, y hoy lo vamos a confirmar en esta noche. ¿Están conmigo? Lo que implica que la marca de la bestia, entonces, ¿de dónde tiene que venir? Tiene que venir del Vaticano, tiene que venir del sistema. ¿Están conmigo? Al identificar la bestia, ahora solamente tenemos que identificar la marca de la bestia. Miren lo que dice Apocalipsis 13, versículos 15 y 17. Hablando de la segunda bestia, la segunda nación, dice: se le permitió infundir aliento ¿a qué? A la imagen de la bestia, ¿verdad? Una semejanza a la bestia, para que la imagen hablase y hiciese matar a todo el que no ¿qué? Así que si usted no obedece a la bestia, al Vaticano y a la imagen que le va a levantar los Estados Unidos, usted, familia, lamentablemente dice la palabra de Dios, que usted va a recibir una sentencia de muerte. Y a través de esto hacía que todos, pequeños, ricos, grandes, libres, ricos, pobres, libres y esclavos, se le pusiese una marca ¿en dónde? En la mano derecha o en la frente. Y cuando usted tiene eso, cuando usted recibe la marca en la mano derecha o en la frente, es que usted está reconociendo la autoridad del papado. Es que usted está reconociendo la autoridad de la bestia por encima de Dios. Y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese ¿qué cosa? La marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Entonces van a utilizar el sistema de finanzas, el sistema bancario, el sistema de comprar y vender, ¿verdad? Las transacciones, interacción diaria que nosotros hacemos para obligarlo a usted a reconocer la autoridad. Ahora, ya nosotros sabemos que una escena parecida a esto, que viene, ya pasó ¿en dónde? En Babilonia. El rey Nabucodonosor levantó una imagen y él mandó a que adorasen esa imagen, ese ídolo, esa estatua, ¿verdad? Pero ¿qué pasaba? Que adorar ese ídolo y esa imagen, ¿qué implicaba? ¿Qué violaban? La ley de Dios, los 10 mandamientos. ¿Por qué? Porque Babilonia odia la ley de Dios. Y la imagen de la bestia está en contra de la ley de Dios. Y por ende, eso lo vimos en este contexto. Estos 3 jóvenes hebreos no doblaron rodillas. ¿Por qué? Porque implicaba violar el segundo mandamiento, que era no adorar ni postrarte ante ídolos ni imágenes. Estos 3 muchachos prefirieron morir antes que desobedecer a Dios. Y esta es la fe que usted y yo tendremos que tener en estos tiempos. Y esa fe no viene de la noche a la mañana, familia. Eso no es un microondas que usted lo mete ahí, le pone un minuto y le va a salir esa fe. Esa fe se tiene que cultivar cada día. En una consagración, una relación íntima diaria con Cristo Jesús. Orando, estudiando su palabra. Pidiéndole que te muestre cuál es el propósito que tiene en tu vida. Cuál es el pecado en tu vida que no te permite acercarte a Él. ¿Qué es lo que tienes que hacer para enamorarte más de Jesucristo? Que te ayude a cumplir el propósito por el cual tú fuiste creado. Amén. Eso es todos los días. Eso no es de la noche a la mañana. Así que ya desde ya nosotros tenemos que estar preparándonos y consagrándonos para tener la fe de esos 3 muchachitos. ¿Están conmigo? ¿Cuántos dicen amén? Ahora, familia, ya sabemos que todo va a parecer. La pregunta entonces que nos hacemos es, ¿qué es
la marca de la bestia. Mucha gente piensa que es un tatuaje, ¿verdad? Literal, que se le va a poner a la gente en la frente o en la mano. Otra gente piensa que si le van a poner un microchip en la piel. Otra gente dice que si es una computadora. Y usted puede entrar a internet y usted se puede encontrar un montón de cosas, disparates. Muchos disparates, otros a veces como que tienen mucho sentido. Usted, mire, eso parece verdad. Al final del día, nosotros, nuestra fuente de información y nuestra fuente de verdad no es el internet, no es una revista, no es lo que dice nadie, es la palabra de Dios. Amén. Y si la Biblia nos advierte sobre la marca de la bestia, la Biblia nos va a enseñar claramente cuál es esa marca, porque estamos advertidos de no qué, de no adorar a la bestia ni a la imagen, para que no recibamos esa marca. ¿Están conmigo? Entonces, familia, lo que vamos a ver es que dentro de las abominaciones de Babilonia que hemos estado estudiando durante esta semana pasada, vamos a ver que la marca de la bestia es la peor de todas las abominaciones. Acuérdense, las abominaciones son prácticas paganas, mundanas, ¿verdad? Que el mundo trabaja, pero eso allá el mundo que se comporta como quiera comportarse. Pero nosotros somos el pueblo de Dios. Dios dice, ustedes son un pueblo especial, diferente, apartado, único, que me representan a mí. Por eso ustedes no se comportan como la demás gente del mundo. El problema con las abominaciones es que las abominaciones son prácticas mundanas, paganas, que vienen adentro de la iglesia y las disfrazan como prácticas de la iglesia y enseñanzas de la iglesia, cuando verdaderamente son abominaciones para Dios. Así que tenemos que tener mucho cuidado en todo lo que hagamos y lo que traemos aquí, porque esto no es cualquier lugar. Usted no puede venir aquí con la actitud de que, bueno, es que esto es lo que a mí me gusta, esto es lo que yo quiero. No. Nosotros, para saber cómo adorar a Dios, cómo vivir para Dios, cómo venir y alabar a Dios, cómo venir y servir a Dios, no es la voluntad tuya, ni lo que a ti te gusta, ni lo que a ti te quiere, lo que tú quieres. Es Dios el Santo. Porque si usted se atreve a venir a la presencia de Dios, de la manera como usted le parece cómodo, o como usted se le antoja, o como usted se le gusta, prepárese, porque el fuego de Dios consume a todo aquel que trate de entrar en su presencia santa. ¿Están conmigo? Él es el Santo. Tenemos que tener mucho cuidado, y usted, antes de usted venir a tratar de imponer lo que usted quiere, usted tiene que ponerse de rodillas, estudiar su Biblia, estudiar el Espíritu de Profecía, para ver si lo que usted está pensando y haciendo y diciendo va de acuerdo a la palabra de Dios. Es terrible las cosas, familia, que están pasando. ¿Están conmigo? Así que, familia, encontraremos entonces dentro del Vaticano, entonces, cuáles son esas enseñanzas, doctrinas y prácticas que han sido fermentadas, ¿verdad? Que son adulteradas, que confunden al mundo entero en cuanto a cuál es el plan de salvación. Y este es el formato de estudio, es bien sencillo. Primero, miramos la adoración en la Biblia. Segundo, vamos a mirar ¿qué cosa? El sello de Dios, porque el sello de Dios es el original. La marca de la bestia es la falsificación del sello de Dios. Luego miraremos las abominaciones, como mencionamos, y usted va a ver que la marca de la bestia se cae de la mata. Básicamente se cae solo cuando sigamos este formato. ¿Están conmigo? ¿Cuántos dicen amén? Ahora le pregunto, ¿tenemos problemas con la adoración en la Biblia, sí o no? ¿Sí o no? ¿Desde cuándo? Desde Satanás, ¿verdad? ¿El qué quiso? Él quiso ser adorado. Él quiso sentarse en el trono de Dios. Él quiso ser Dios. Él quiso romper con el orden establecido que Dios tenía en el cielo. Y entiende que cuando usted quiere romper con el orden establecido, lo que está en la iglesia, usted está haciendo la función del diablo. Él quiso hacerlo, pero como él no lo logró hacer, ¿qué sucedió? Entonces él lleva ¿a qué? Al ser humano a tratar de ¿qué? De ser Dios. De tratar de recibir la adoración que le pertenece a Dios, y por medio de este sistema específicamente. Pero luego la raza humana, vemos que el problema con la adoración, ¿desde quién? Desde Adán y Eva, ¿sí o no? Desde Adán y Eva. ¿Había problemas con la adoración con Caín y Abel? ¿Sí o no? Acuérdense una cosa, porque esto se repite en el tiempo del fin. Caín y Abel eran dos hermanos, ambos fueron a adorar a Dios, ¿cierto o falso? Caín no era un impío. Caín fue a adorar a Dios. El problema entre Caín y Abel fue que Abel fue a adorar a Dios como Dios se lo pidió y como Dios se lo dijo. Caín fue a adorar a Dios como él quiso, como él se le antojó, como él le gusta, como él le convenía. Y esa adoración Dios no la acepta. ¿Está conmigo? La rechazó. Y eso mismo es lo que está pasando en el tiempo del fin. Dos iglesias, dos mujeres, dos hermanas. Una haciéndole la guerra a la otra. ¿Por qué? Porque adora a Dios verdaderamente. Ese tema lo vamos a desglosar más a profundidad en la tarde.
vimos problemas con la adoración en Israel. Vemos que en Jesucristo hay problemas con la adoración. Y vemos que en el libro de Apocalipsis la palabra adoración aparece 24 veces porque es el tema central. El problema central es la adoración que hay en la Biblia. ¿Están conmigo? ¿Cuántos dicen amén? Acuérdate, a quien tú adoras es a quien tú le obedeces y a quien tú le das tu lealtad. Usted puede estar adorando al diablo sin saberlo. Y esto es la importancia de estudiar estos temas y de entender esto que está pasando. ¿Están conmigo? ¿Cuál fue la primera prueba de adoración, de obediencia que hubo en la Biblia, en la palabra de Dios para el ser humano? ¿Cuál fue? Un simple árbol. Un árbol entre miles y millones de árboles, familia. Un árbol sencillo, pero mira cuánto ha costado ese arbolito, ¿verdad? La desobediencia al mandato de Dios nos ha llevado hasta el lugar en donde estamos y fue el que llevó a Cristo a la cruz del Calvario. Y escuche bien, así como al comienzo hubo una prueba de adoración y obediencia a Dios, un simple árbol, así también en el tiempo del fin va a haber una simple prueba de obediencia también, tan sencillo como lo que estamos hablando. Dice Apocalipsis 3:10 al 11, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré ¿de qué cosa? De la hora de la prueba que ha de venir ¿sobre quién? Sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Y aquí ¿qué? Yo vengo pronto. Entonces Cristo, ¿qué dice? Antes de que yo venga, viene una prueba sobre todo ser humano, sobre todo pueblo, nación, tribu y lengua. Una prueba que todo ser humano tendrá que tomar. Y o vas a pasar esa prueba o vas a fracasar en esa prueba. Así de importante es este asunto. O sea, la vida eterna o la perdición eterna está en juego en este asunto. Y yo no sé usted, pero yo no voy a poner mi vida eterna en juego. ¿Cuántos dicen amén? Apocalipsis capítulo 7. ¿Qué dice en Apocalipsis capítulo 7? Vayan conmigo, por favor. Antes de entender la marca de la bestia, tenemos que entender qué es el sello de Dios. Apocalipsis capítulo 7. ¿Cuántos dicen amén? Dice, después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre qué. La Biblia dice que Dios tiene 4 ángeles aguantando los 4 vientos, ¿verdad? Lo que están haciendo esos ángeles es aguantando el poder del diablo para destruir la tierra. El diablo quisiera acabar con esta tierra hace tiempo. ¿Para qué? Para que nadie se arrepiente, para que nadie se pueda salvar. Pero Dios en su infinita misericordia está restringiendo el poder del diablo. ¿Están conmigo? Lo está aguantando. ¿Para qué? Para que todos procedan al arrepentimiento. Pero dice aquí que pronto esos ángeles van a soltar. Y lo que quiere decir es que el diablo va a poder hacer ¿qué? Lo que le da la gana sobre esta tierra. Menos con un grupo. Vi otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el ¿qué? El sello del Dios vivo. Y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se le había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagas daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de ¿quién? ¿Cuántos dicen amén? Lo que significa que cuando esos ángeles suelten, lo que significa que es el cierre de la misericordia, el cierre de la gracia. Dios dice, se acabó, ya mi pueblo está sellado, suelta, y el diablo va a tener rienda suelta para hacer lo que él quiera en esta tierra. ¿Están conmigo? Y en ese momento, familia, el diablo va a traer caos como nunca lo ha traído sobre esta tierra, pero no podrá tocar ¿a quiénes? A los que tienen el sello de Dios vivo. ¿Cuántos dicen amén? Porque esos están protegidos, están sellados, están marcados. El sello o la marca, familia, es igual que al ganado, ¿verdad? Usted sabe que los agricultores cuando tienen ganado, ¿qué le ponen? Lo sellan, ¿verdad? Ese sello identifica quién es el dueño suyo. Si usted tiene el sello de Dios, Dios es tu dueño. Pero si usted tiene la marca de la bestia, es que tu dueño y señor es la bestia. Es la creencia de los hombres. ¿Están conmigo? Contrario a los que tienen la marca de la bestia, ¿van a estar protegidos? Apocalipsis 16. Apocalipsis 16. Esto lo vamos a estudiar esta tarde, el capítulo completo de Apocalipsis 16. Dice, oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles, id y derramad sobre la tierra las 7 ¿qué?
las 7 copas de la ira de Dios sin filtro y sin misericordia, Dios va a acabar con este mundo terrible y de pecado. ¿Cuántos dicen amén? Fue el primero de las copas y derramó su copa sobre la tierra y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían ¿qué cosa? La marca de la bestia y que adoraban ¿qué? Su imagen. ¿Están conmigo? Así que familia, este sello va a proteger al pueblo de Dios, mientras que la marca claramente va a identificar a aquellos que no serán protegidos, no serán cuidados. Lo que quiere decir es que el sello de Dios y la marca de la bestia están en oposición. Son polos opuestos, como quien dice. O usted recibe uno o recibe el otro. Entienda bien, todo el mundo va a recibir uno de los dos. Aquí no hay punto neutral. O usted recibe el sello de Dios o usted recibe la marca de la bestia. No hay punto medio. ¿Están conmigo? Lo que quiere decir entonces es que mirando las abominaciones de ella, mirando las abominaciones del Vaticano, podemos encontrar entonces la falsificación o la enseñanza, doctrina o práctica falsa que va en contra de lo que Dios creó, de lo verdadero. ¿Están conmigo? Ahora, la palabra sello, marca o señal, si usted se dio cuenta cuando pusieron los versículos en la pantalla y usted tenía su Biblia, usted se da cuenta que la palabra sello, marca o señal, tanto en griego como en hebreo se intercambian. Quiere decir que significan lo mismo. ¿Están conmigo? Un sello, una marca o una señal, en hebreo y en griego, la palabra es lo mismo y significa y representa señorío o ser dueño de. Ahora, el Apocalipsis habla de que un sello se le va a ser puesto sobre el pueblo de Dios para protegerlos del juicio que va a venir, ¿sí o no? Pregunta, ¿en la Biblia aparecen otras escenas similares? Claro que sí, porque acuérdese que Juan lo que utiliza es cosas que ya estaban escritas, que ya estaban establecidas para establecer lo que va a pasar en el final. Lo que quiere decir que esa explicación de Apocalipsis, ya ha ocurrido algo similar en el pasado. ¿En dónde? Vayan conmigo a Ezequiel capítulo 9. Ezequiel capítulo 9, por favor. Ezequiel capítulo 9. Y vamos a comenzar con el versículo 1. Ezequiel capítulo 9, versículo 1. Dice ahí: clamó en mis oídos con gran voz diciendo: los verdugos de la ciudad han llegado y cada uno trae su ¿qué? En su mano su instrumento para destruir. Y aquí que 6 varones venían del camino de la puerta de arriba, que mira hacia el norte, y cada uno trae en su mano su instrumento para destruir. Y entre ellos había un varón vestido de lino, el cual traía a su cintura un tintero de escribano, y entrados se pararon junto al altar de bronce. Si están junto al altar de bronce, ¿en dónde está ocurriendo esta escena? En el santuario. Y la gloria de Dios de Israel se elevó de encima del querubín sobre la casa sobre la cual había estado el umbral de la casa. Y llamó el Señor al varón vestido de lino que tenía a su cintura el tintero de escribano. Y le dijo el Señor: pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén y ponles una ¿qué? Una señal o un sello en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de ¿qué? De todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. O sea, entre medio del pueblo de Dios que estaban practicando. ¿Qué estaban pasando? Abominaciones, ¿verdad que sí? Lo mismo que hemos estado estudiando, como dice Apocalipsis. ¿Y qué dice Dios? Ponle un sello o una señal en la frente a aquellos que les duele ver estas abominaciones. O sea, que no están de acuerdo con estas abominaciones, que no están participando de esas abominaciones. Ponles un sello o una señal. ¿Por qué? Versículo 5. Y a los otros dijo, oyéndolo yo: pasad por la ciudad en pos de él y matad. No perdone vuestro ojo ni tengas misericordia. Matad a viejos, jóvenes, vírgenes, niños, mujeres, hasta que no quede ninguno. Pero a todo aquel sobre el cual hubiese ¿qué? Señal o sello, no os acercáis y comenzarán ¿por dónde? Por mi santuario. En otras palabras, ¿dónde era que comenzaba esto? Por la casa de Dios, por el pueblo de Dios. Y usted quizás está mirando y dice: pero qué cosa, wow, qué cosa bárbara, matar a viejos, jóvenes, niños, vírgenes, niños, a todo el que no tuviese el sello de Dios. ¿Por qué es eso? Pues es bien sencillo, la Biblia simplemente está resaltando que tus hijos son tu responsabilidad. Y si usted no conduce a sus hijos por los caminos del Señor, si usted no les enseña desde chiquitos a honrar y a respetar a Dios, cuando crezcan, la probabilidad y lo más seguro es que ellos tampoco lo van a hacer. ¿Están conmigo? No ponga su esperanza en que, bueno, cuando crezca lo va a entender. No. Usted tiene que desde ahora enseñarle a sus hijos a respetar y honrar a Dios. ¿Cómo? Por medio de tu testimonio.
¿Usted quiere hijos consagrados? ¿Queremos jóvenes consagrados en la iglesia? ¿Quieren chiquitos consagrados cuando sean grandes, hombres y mujeres de Dios? Pues ¿qué? Usted sea consagrado. Ustedes padres y madres, dirigentes de la iglesia, porque es nuestra responsabilidad. Amén. Y ellos van a pagar ese precio. Claro, ellos van a pagar por sus propias decisiones, pero es nuestro trabajo llevarlos a que honren y amen a Dios. Desde bebés lo pueden hacer. Amén. Si usted cree que está muy tarde, nunca es tarde para empezar. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Así que claramente, familia, vemos que entonces Dios le puso un sello, una señal, y ese sello, señal, ¿qué hizo? ¿Los protegió del juicio, sí o no? ¿Sí o no? Ahí dice claramente que Dios iba a matar a todo el mundo, a acabar con ellos, que es lo que va a pasar con las 7 plagas de la ira de Dios. Van a destruir y a acabar con todo el mundo, y menos los que tienen ¿qué? El sello de Dios. ¿Están conmigo? Así que, familia, lo que estamos viendo entonces, que el sello de Dios nos protege de la ira, nos protege de los juicios que van a caer sobre aquellos que no aman y no honran a Dios. Amén. La pregunta que nos tenemos que hacer entonces, ¿cuál es el sello de Dios? Pues vamos a dejar que la misma Biblia nos enseñe y nos explique cuál es el sello de Dios. Vayan conmigo, por favor, a Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1, y vamos a ir al versículo 13. Identificando el sello de Dios, familia, vamos a ver que la marca de la bestia se cae de la mata. Efesios capítulo 1, versículo 13. ¿Están preparados? Dice ahí: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, del evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste ¿qué? Sellados. ¿Con quién? Gloria a Dios. Que es las arras o las garantías de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de ¿qué? Para alabanza de su gloria. ¿Cuántos dicen amén? Miren el capítulo 4 de Efesios, versículo 30. Capítulo 4, versículo 30 dice, Efesios 4:30 dice: no os contristéis. ¿A quién? ¿Se pone triste el Espíritu Santo? Sí. No pongan triste al Espíritu Santo, con el cual fuiste sellados. ¿Para qué cosa? Así que aquí claramente dice que qué cosa, que somos sellados ¿con quién? Con el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Sin el Espíritu Santo no podremos salvarlo, porque el Espíritu Santo es el que nos prepara para santificar, purificar, restaurar, levantar nuevamente la imagen distorsionada del pecado y poner y restaurar la imagen de Dios en el ser humano. ¿Para qué? Para que podamos morar en la presencia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios por el Espíritu Santo, amén. Y por eso dice 2 Corintios 1:12, el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha ¿qué? Nos ha sellado y nos ha dado las arras o las garantías del Espíritu. ¿En dónde? En nuestros corazones. ¿Cuántos dicen amén? Por eso dice Hechos capítulo 2:38 que cuando usted se arrepiente y se bautiza, usted recibe ¿qué cosa? Primero el perdón de los pecados, y segundo recibes el regalo o el don del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo empieza ¿a qué? A sacar toda la inmundicia, todo el pecado, toda la suciedad del mundo, ¿verdad? Los malos hábitos, la mala boca que tenemos, la boca sucia que tiene la gente, la lujuria, el orgullo, la vanidad, todo eso el Espíritu Santo nos va limpiando y purificando, como yo le mencioné, ¿verdad? El car wash de Dios para limpiar y sacar todo ese sucio, para prepararnos para estar en la presencia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pero tenemos un problema con identificar al Espíritu Santo como el sello de Dios de Apocalipsis 7. ¿Por qué? Porque dice ahí que ese sello será puesto justo antes del cierre de la gracia, justo antes de Dios acabar con este mundo. Pero el Espíritu Santo siempre ha estado aquí. Porque en Génesis capítulo 1, versículo 2 dice que antes de Dios crear, el Espíritu, ¿qué estaba haciendo? Dando vueltas sobre la faz de la tierra. Así que este es el asunto. El Espíritu Santo sabemos que está relacionado con el sellamiento, pero tiene que ser algo más profundo relacionado por el Espíritu Santo. ¿Están conmigo? Porque el Espíritu Santo sella a las personas, pero ese sello de Apocalipsis va a ser puesta justo antes del fin. Significa que el Espíritu Santo tiene que estar involucrado en este tipo de sellamiento. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, lo que les voy a proponer es esto, y es bien sencillo. Si usted mira esta imagen, estas 3 imágenes que básicamente tienen lo mismo, pregunto, ¿cómo se le llama a este instrumento?
Una estampa. Stamp o un sello, ¿sí o no? Sí, en inglés stamp, sello. Ahora pregunto, ¿ese instrumento deja algo marcado, sí o no? ¿Cómo se le llama lo que es el resultado del instrumento también? ¿Cómo se le llama esto? ¿Tienen el mismo nombre? Sello o estampa o stamp, ¿sí o no? Esto es lo que les voy a proponer para que lo podamos entender mejor. El sello se le llama tanto el instrumento que sella como el resultado del sellamiento. El Espíritu Santo es el instrumento que usa Dios. ¿Están conmigo? Él es el instrumento, se le llama el sello porque verdaderamente lo es. El Espíritu Santo sella algo en nosotros. ¿Están conmigo? ¿Cuántos dicen amén? Por eso, si ustedes se acuerdan, cuando hablamos de la creación, dije, cuando miras la deidad, la familia divina dentro de la creación, usted ve el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Les mencioné que el Padre era él, a ver si se acuerdan. Nadie se acuerda, el arquitecto. El Hijo es el carpintero y el Espíritu Santo es ¿quién? El martillo. ¿Están conmigo? Cristo usa el Espíritu Santo para amartillar o sellar. ¿Están conmigo? Miren lo que dice aquí. Éxodo 31, 18. Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas ¿con qué? Con el dedo de Dios. ¿Qué hizo el dedo de Dios? ¿Selló o escribió qué? La ley, ¿en dónde? En tablas de piedra. Mira qué interesante lo que dice Cristo en Lucas 11, 20. Pero si yo por el dedo de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Versículo paralelo, Mateo 12, 28. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, entonces el reino de Dios, ¿a qué? Le hago una pregunta. ¿Con quién compara Jesucristo el dedo de Dios? ¿Con quién? Con el Espíritu de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Así que el Espíritu Santo es el dedo de Dios. Y el Espíritu Santo está escribiendo o sellando algo. ¿Qué es lo que está escribiendo o sellando? Isaías 8:16. Ata el testimonio y sella ¿qué? La ley entre mis... Así que así como la ley fue escrita en tablas de piedra, así también la ley también tiene que estar escrita ¿en dónde? Entre los discípulos, entre el pueblo de Dios. Así que el Espíritu Santo, el instrumento para sellar, sella o escribe algo. ¿En dónde? Hebreos capítulo 10, para que no se lo cuenten. Vaya conmigo, Hebreos capítulo 10. Acuérdense, recuerden que si identificamos el sello de Dios del Apocalipsis, entonces claramente vamos a identificar la marca de la bestia, porque la marca de la bestia es la falsificación que el diablo impone por medio de la bestia para ser parte del engaño final. Hebreos capítulo 10, versículo 15. Amén. Dice ahí, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, ¿quién está hablando? El Espíritu Santo está hablando. Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes, ¿en dónde? En sus corazones y en sus mentes las... Familia, aquí la Biblia solamente dice que el Espíritu Santo escribe, sella, ¿qué cosa? Entre los discípulos de Dios. ¿Qué sella? La ley de Dios. El Espíritu Santo entonces sella o escribe la ley de Dios. ¿En dónde? En nuestro corazón y en nuestra mente. ¿Cuántos dicen amén? Ahora la pregunta es, ¿por qué el Espíritu Santo tiene que escribir, tiene que sellar la ley de Dios en el corazón del ser humano? ¿Cuál es la razón? Es bien sencillo. Porque dice Jeremías 17:1, el pecado de Judá escrito está con cincel de hierro y con punta de ¿qué? Esculpido está en la tabla. ¿Qué es lo que está esculpido en la tabla del corazón del ser humano? El pecado. El pecado. ¿Por qué? Porque como dice la profecía, como dice la Biblia, usted y yo nacimos ¿con qué? Nacimos en maldad. En pecado me concibió mi madre. Por eso es que usted y yo no podemos evitar el pecado. El pecado es parte de nuestra naturaleza carnal. Es imposible evitarlo porque ya está escrito ¿en dónde?
en nuestro corazón, en nuestra mente, es parte de lo que somos. Ya nacimos con ese virus, con esa deficiencia. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer Dios para contrarrestar el que el pecado sea nuestra naturaleza? Pues en vez de escribir y sacar lo que ya está escrito, Dios nos tiene que dar ¿qué? Un nuevo corazón, porque el primer corazón que tiene, la ley del pecado está escrito en ella, ¿sí o no? ¿Están conmigo? ¿Por qué Dios tiene que escribir su ley en nuestros corazones? Deja que la Biblia se lo diga. Vayan conmigo a Ezequiel nuevamente. Ezequiel capítulo 36. La Biblia nos explica por qué el Espíritu Santo tiene que escribir la ley de Dios en nuestros corazones. ¿Por qué? Porque usted y yo no podemos hacer nada porque tenemos una naturaleza pecaminosa. Entonces Dios tiene que resolver ese problema antes de poder regresar al reino de los cielos. Amén. De como que no se gozan con esto. Ezequiel capítulo 36, versículo 27, porque conozco gente que dice, ay, yo sigo en lo mismo, no puedo dejar de hacer lo que hago. Pues, porque usted necesita más del Espíritu Santo. Todos necesitamos más del Espíritu Santo, porque acuérdense, como dijimos, todos estamos luchando con el pecado. Todos estamos peleando con el pecado. Ezequiel capítulo 36, versículo 25, ¿están ahí? Mira aquí, ¿por qué Dios tiene que escribir su ley en nuestro corazón? Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. ¿Qué representa ese versículo? El bautismo, ¿verdad? Dios nos limpia y nos purifica de la inmundicia de nuestros pecados, empezando el proceso de la santificación. ¿Y qué sucede también? Versículo 26. Os daré, ¿qué cosa? ¿Por qué nos tiene que dar un corazón nuevo? Porque el primer corazón, la primera mente que tenemos ya está ¿qué? Contaminada. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré ¿qué cosa? Un corazón de carne en donde el Espíritu puede escribir su ley. Y pondré dentro de vosotros ¿a quién? A mi espíritu y haré que andéis ¿en qué? En mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongas por obra. Porque el Espíritu Santo tiene que escribir la ley de Dios en nuestro corazón para que podamos obedecerle. Es imposible obedecer a Dios sin la ayuda del poder del Espíritu Santo. ¿Están conmigo? Es imposible. Y por eso Dios tiene que escribir esa ley. Dice Romanos 8:2. Porque la ley del Espíritu, ¿cuál es la ley del Espíritu? Pues ya sabemos, los 10 mandamientos, amén. El Espíritu escribe los 10 mandamientos en el corazón. Por eso se le llama la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. ¿Me ha librado de qué cosa? Ustedes como que no dicen amén por eso. Gloria a Dios. Usted, familia, entienda bien que cuando usted le entrega su vida a Cristo, el pecado se convierte en una opción. ¿Me entendió? Antes de esto, usted no tiene ninguna opción. Usted va a pecar. Pero cuando Dios nos da su Espíritu Santo y nos da su poder, podremos obtener la victoria sobre el pecado. Gloria a Dios. Eso es lo que Dios quiere hacer. Librarnos. Que ahora, antes usted no tenía fuerza de voluntad en contra del pecado. Pero ahora tiene el Espíritu Santo. ¿Y ahora qué tiene? Ahora el Espíritu Santo te permite tener nuevamente fuerza de voluntad. Es decir, yo no quiero pecar porque el pecado fue lo que mató a mi Cristo. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. ¿Están gozando, sí o no? Ahora, quiere decir que el sello de Dios en el tiempo del fin está relacionado ¿con quién? Con el Espíritu Santo y se escribe y se sella en nuestro corazón. La pregunta es entonces, ¿cuál es ese sello final? Y para encontrar ese sello es bien sencillo. Todo sello en la Biblia, históricamente, contemporáneamente y bíblicamente, vamos a encontrar que todo sello tiene 3 características bien sencillas. ¿Cuáles son esas 3 características? El primero, 3 características de todo sello oficial. El primero aparece el nombre del gobernante. El segundo aparece el título de autoridad del gobernante. Y el tercero aparece el territorio que gobierna ese gobernante. ¿Están conmigo? ¿Cuántos dicen amén? Bien sencillo, porque este sello, familia, nos va a ayudar a identificar el sello que Dios quiere poner sobre su pueblo en el tiempo del fin. ¿Cuántos dicen amén? ¿Dónde lo encontramos? Pues familia, vayan conmigo al libro de Daniel para darles algunos ejemplos antes de encontrar el sello de Dios. Vayan conmigo al libro de Daniel. Daniel capítulo 1, solamente vamos a ver 2,
En las notas mías hay varias ahí. Si usted no ha recibido todavía mis notas y le interesa, me puede dar a mí o a mi esposa su correo electrónico, o puedes ir a la página de la iglesia, iglesialaesperanza.com, y registrarte ahí para recibir las notas sobre todo este seminario. Daniel capítulo 1, versículo 1, aquí vamos a ver. Dice, en el año tercero del reinado ¿de quién? Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén. ¿Y qué hizo? Pregunta, ¿ahí aparecen dos sellos, sí o no? Sí, aparecen dos sellos. ¿Cuál es el primero? Nombre, Joacim. Título, rey. Territorio, Judá. ¿Aparece otro sello en ese versículo? Nombre, Nabucodonosor. Título, rey. Territorio, Babilonia. ¿Cuándo dicen amén? Usted sabe que cuando fueron a enterrar a Jesús, cuando lo pusieron en el sepulcro, los fariseos fueron y le dijeron, mira, hay que velar la piedra porque si no se van a llevar el cuerpo. Y Poncio Pilato mandó a que se pusiese una piedra sobre la tumba, pero que esa piedra, ¿qué le iban a poner? Sellos, ¿verdad? El sello, dije, ponle mi sello sobre esa piedra. ¿Qué decía el sello? Poncio Pilato, gobernador de Judea. En otras palabras, ¿quién tenía autoridad sobre esa piedra? Según ellos. Poncio Pilato creía, ¿verdad? Pero sabemos que no tenía ninguna autoridad, sino que vino el ángel y le hizo así, ¿verdad? Pero ¿me están entendiendo el concepto? Uno más que quiero compartir con ustedes, el libro de Ezequiel. El libro de Ezequiel, 29:3. Ezequiel 29:3. Estamos buscando el sello de Dios, porque al identificar el sello de Dios, claramente vamos a identificar la marca de la bestia. Ezequiel capítulo 29, versículo 3, dice ahí, dice Dios, habla y di así, así ha dicho Adonai el Señor, he aquí yo estoy contra ti, ¿quién? Faraón, rey de Egipto, el gran dragón. Pregunta, ¿aparece un sello ahí? Sí. ¿Nombre? ¿Título? ¿Territorio? ¿Y se le llama qué? El gran dragón. ¿Quién es el dragón en la Biblia? Satanás. Pero Satanás estaba trabajando ¿por medio de quién? Por el faraón. ¿Están conmigo? Ahora, familia, lo que quiere decir que el sello de Dios, ¿qué tiene que tener? Estas tres características. Tiene que tener el nombre de Dios, tiene que tener el título y tiene que tener el territorio. ¿Están conmigo? Y sabemos entonces que si el Espíritu Santo sella la ley y sella la ley en la mente y el corazón del ser humano, quiere decir que tendremos que encontrar este sello que tiene que ver directamente relacionado con el Espíritu Santo y su obra de sellamiento en el ser humano. Directamente tiene que estar relacionado entonces en el tiempo del fin un sellamiento que tiene que ver con el Espíritu Santo y la ley en el ser humano. ¿Será que encontramos el sello de Dios en la ley de Dios? ¿Será que encontramos el Espíritu Santo que escribe o sella la ley? ¿Será que encontramos ese sello final, esa última prueba que Dios tendrá sobre toda la tierra? ¿Sí o no? Claro que sí. Vayan conmigo a Éxodo capítulo 20 para verlo. El Espíritu Santo es el instrumento que sella y el Espíritu Santo sella la ley de Dios. Lo que quiere decir es que el sello de Dios del tiempo del fin está relacionado con los 10 mandamientos, pero específicamente está relacionado con un mandamiento. Éxodo capítulo 20, versículo 8, dice, acuérdate, conmemora, celebra, ¿qué cosa? El Shabbat. El sábado, ¿para qué cosa? Santificarlo. 6 días trabajarás, harás toda tu obra, mas el séptimo día es ¿qué cosa? Reposo para Carlos Muñoz Acosta. No, el séptimo día le pertenece a Dios. ¿Y por qué es que Dios nos pide que guardemos, conmemoremos y celebremos su séptimo día sábado? Versículo 11. Porque en 6 días hizo o creó ¿quién? El Señor, Adonai, Jehová. Los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellas hay. Pregunta, ¿encontramos el sello de Dios? ¿Cuál es el nombre? El Señor Adonai ¿Cuál es su título? El que hizo o el que creó.
¿Cuál es el territorio que hizo o creó? Los cielos, la tierra, el mar y todas las cosas que en ellas hay. ¿Cuál es el sello de Dios en el tiempo del fin, familia? Es su santo día, el cuarto mandamiento, su santo sábado, es la prueba final que Dios pondrá sobre la tierra. Por eso, familia, cuando dice que cuando Dios creó todas las cosas, Él creó, 6 días creó todo, pero dejó un día más. Creó un espacio de 24 horas más, un tiempo más, ¿para qué? Como su firma o su sello sobre la creación, y al guardar ese día y conmemorarlo y celebrarlo con Él, estás diciendo, ese es mi Dios. El Dios todo creador es el Dios a quien yo le sirvo, y Él entonces pone su sello sobre ti, porque entonces tú estás diciendo, yo soy y le pertenezco a Dios. Él es mi dueño, Él es mi Señor, amén. Y Dios puso su firma y su sello en la creación al crear un día. Pero entienda bien que esa no es la única razón por la cual guardamos el sábado, amén. Deuteronomio capítulo 5, vayan conmigo. No solamente guardamos el sábado, porque el sábado es el día del Señor, porque Él es quien nos creó, sino que la Biblia nos da varias razones por las cuales guardamos el séptimo día. Y en Deuteronomio capítulo 5, los 10 mandamientos se dan nuevamente enlistados, pero si usted notará, aquí nos da una razón diferente para guardar el sábado. Primero en Éxodo 20 fue porque Él es nuestro creador, Él es quien nos hizo, pero miren lo que dice Deuteronomio capítulo 5, versículo 12. Guardarás el Shabbat, mi sábado, para santificarlo como el Señor tu Dios te ha mandado. Pero miren por qué nos pide que guardemos el sábado. Versículo 15. Acuérdate que fuiste ¿qué? Siervo o esclavo en tierra de ¿qué? En tierra de Egipto o en el pecado. Y que el Señor tu Dios te sacó de allá ¿con qué cosa? Con mano fuerte y con brazo extendido, por el cual el Señor tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Si el faraón representa el diablo y Egipto representa el mundo de pecado, Dios nos dice, yo quiero que tú guardes y conmemores mi santo día, mi séptimo día de la semana. ¿Por qué? Porque yo te libré del pecado, yo te libré de la muerte. ¿Cómo? Con brazo fuerte y con manos extendidas. Yo te salvé, por eso conmemora mi séptimo día. ¿Cuántos dicen amén? Y hablamos sobre por qué fue que Cristo resucitó el domingo. No tenía ninguna razón. Ya había mostrado con la muerte de Lázaro que Él tenía poder sobre la muerte. Él podía fácilmente haber resucitado el otro día, el sábado si quería, pero resucitó el domingo. ¿Por qué? Porque así como Cristo descansó en el séptimo día de su obra de creación, así también descansó en el séptimo día de su obra de redención y salvación. Amén. Hasta en su muerte guardó el sábado, diciendo, hoy descanso, porque hoy le he dado una segunda oportunidad a la raza humana. ¿Cuántos dicen amén? Pero ahora quiero que sepan que no solamente por creación y no solamente por redención, sino también guardamos el sábado por otra razón. Dice Éxodo 31:13. En verdad vosotros guardáis mis días de reposo, porque es que sello entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepas que yo soy el Señor que os ¿qué? ¿Cuántos dicen amén? Así que si el Espíritu Santo está haciendo una obra de santificación en tu vida, Dios te dice, guarda mi sábado como un recordatorio, como una conmemoración de que el Espíritu Santo está obrando en ti y transformando tu carácter. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren darle gracias al Espíritu Santo también? Gloria a Dios. Y por eso también guardamos el sábado. ¿Cuántos dicen amén? Ezequiel 20:20. Santificad mis sábados, que sean por señal o sello entre mí y vosotros, para que sepas que yo soy ¿qué cosa? El Señor vuestro Dios. ¿Sabe lo que identificaba a Israel, al pueblo hebreo, de entre todos los hebreos? De entre todos los pueblos y las naciones paganas que identificaban, esta gente tiene un solo Dios. Qué cosa más rara. Y no lo adoran por medio de ídolos ni imágenes. Qué cosa rara. Y le dedican un día completito a ese Dios. Amén. Por eso dice aquí que el sábado es señal de que el Señor es vuestro Dios. Amén. ¿Cuántos quieren que el Señor sea su Dios? Gloria a Dios. Entonces, ¿qué dice? Guarda mi sábado, amén. Guarda mi santo día, familia. ¿Cuántos dicen amén?
Así que encontramos el sello de Dios, la prueba final del Apocalipsis. Por eso dice Apocalipsis 14:7, adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. ¿Se acuerda cuando estudiamos esto? El primer ángel, un llamado a adorar a Dios como el creador, porque ¿qué ha pasado en los tiempos finales? Que el pueblo de Dios se le ha olvidado adorar a Dios como el creador, y Dios nos dice que restauren nuevamente esta verdad y este principio entre mi pueblo. ¿Cuántos dicen amén? Lo que significa es que si el sábado, el día del Señor, es su santo sello en el tiempo del fin, la marca de la bestia tiene que ser una falsificación de lo verdadero. La marca de la bestia tiene que estar en oposición, y por eso dice Daniel 7, 22 y 25, la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra y pensará ¿en qué? En cambiar los tiempos y la ley. Interesante que de los 10 mandamientos el sábado es el único que es un tiempo y es también una ley. Ya está profetizado. Y familia, cuando entonces vamos y aprendemos a buscar las abominaciones de ella, vamos a encontrar claramente que la Biblia nos dice cuál es esa abominación, cuál es esa marca. Vayan conmigo, regresemos a Ezequiel capítulo 8. Porque en Ezequiel capítulo 9 nos decía que Dios puso un sello, una señal sobre aquello que estaban sobre aquello que estaban gimiendo por las abominaciones que se estaban haciendo entre medio del pueblo. Pero en el capítulo 8 nos habla de cuáles eran las abominaciones que estaban haciendo, por la cual Dios tuvo que poner un sello y acabar con todos ellos, como va a ser en el fin. Ezequiel capítulo 8 aparecen las 4 abominaciones. Las 4 peores abominaciones que se hacen dentro del templo, dentro de la iglesia de Dios. ¿Están conmigo? Y el cuarto es el peor y el último de todos. Dice en Apocalipsis, en Ezequiel capítulo 8, versículo 13. Me dijo después, vuélvete aún y verás abominaciones mayores que estos. Dios llevó a Ezequiel dentro del santuario. Ezequiel estaba viendo dentro del santuario las abominaciones que se hacían. Dice, y me llevó a la entrada de la puerta de la casa del Señor, que está al norte, y aquí que mujeres que estaban sentadas endechando a Tamuz. Tamuz es el hijo de Nimrod. Versículo 15, ese fue la tercera abominación. Versículo 15. Luego me dijo, no ves, hijo de hombre, vuélvete aún y verás qué cosas. Abominaciones mayores que esta. O sea, cada abominación era peor y la cuarta es la última, es la peor de todas. ¿Y qué dice? Y me llevó al atrio de adentro de la casa del Señor, y he aquí que junto a la entrada del templo del Señor, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo del Señor, y sus rostros ¿hacia dónde? Hacia el oriente, y adoraban ¿a qué? Al sol, postrándose hacia el oriente. Entonces Dios, cuando ve a Ezequiel la visión, él ve a los sacerdotes mismos, lo que están los líderes, están con sus espaldas al arca del pacto y estaban postrándose hacia el este, ¿haciendo qué? Adorando el sol. Le hago una pregunta, ¿en qué día usted cree que estaban adorando el sol? Sunday, porque ya vimos anteriormente que cada día tiene un nombre de un astro o de algo celestial que adoraban, ¿verdad? Lunes de la luna, martes del planeta Marte, miércoles Mercurio, jueves Júpiter y so on y so on. ¿Están conmigo? Entonces, ¿qué día era que se adoraba el sol en el Imperio Romano? El domingo, el primer día de la semana, ¿o qué? Sunday. ¿Están conmigo, sí o no? Pregunta, ¿será que encontramos dentro del Vaticano la adoración del sol? Oh, familia, está en todas partes. Usted mira y no puede dejar, o sea, yo podía sacar páginas y páginas de imágenes. Todas estas son representaciones del sol. Todo esto, ahí está la señal de los jesuitas. Esta tarde vamos a hablar de los jesuitas. Ahí está todo esto está relacionado con el sol. Ahí está el obelisco frente a la San Pedro en el Vaticano. Ahí era donde en el Imperio Romano era el lugar principal en donde se adoraba el sol. ¿Por qué? Porque en el Imperio Romano lo que se adoraba era ¿qué? El sol.
Esa era la deidad principal que se adoraba. Y todas estas creencias, todo esto entonces entró ¿dónde? Dentro del pueblo de Dios. ¿Están conmigo? Y esa es, se ve claramente la adoración del sol. Ahora, el diablo no es tonto. Porque el diablo sabe muy bien que dice que Dios dice no adorar ídolos ni imágenes. Así que algunos los puede desviar con esto. Pero él dice, pero hay otros que saben demasiado y saben y reconocen este asunto. Así que el diablo ya no manda o nos pide o trata de que adoremos el sol, porque él sabe que para muchos de nosotros eso es muy concienzudo. ¿Qué hace él? Pues si no pueden adorar al sol, voy a tratar de hacer que adoren el día del sol. Le hago una pregunta. ¿El sol fue creado para adorarse? No. Si yo adoro el sol, ¿qué es eso? Idolatría. Pregunta, ¿el domingo fue el día que Dios santificó como su día santo? No. Y si yo tomo ese día que Dios no santificó y lo tomo como, y le digo que es el día santo y lo trato de poner como el día del Señor, ¿no es idolatría igual? Claro que sí. Claro que sí. Este asunto entonces del sol, familia, adoración del sol, ya sabemos que comenzó ¿dónde? ¿Dónde comenzó? En el Imperio Romano. En el Imperio Romano comenzó todo esto con la ley dominical de Constantino, que todos los jueces, todos los habitantes de la ciudad y todos los mercaderes y artesanos descansen, ¿qué cosa? El venerable día del sol. ¿Están conmigo? Y desde ahí en adelante, familia, Constantino, tratando de cristianizar a los paganos, como ya hemos dicho varias veces, paganizó ¿qué cosa? El cristianismo. Y el día del sol entonces pasó a ser un día de adoración pagana. ¿Y qué hicieron? Ahora ya no adoramos el sol, sino ahora vamos a adorar al Hijo del Dios Sol, a Cristo, porque antes era hacia Nimrod y un sinnúmero de otras cuestiones paganas. Y entonces esas prácticas paganas entraron dentro del cristianismo y el domingo se convirtió en el día principal dentro del Imperio Romano, que luego se convirtió en el Vaticano. Dice aquí, uno, dos. Arthur Stanley, Historia de la Iglesia Oriental, dice así: la retención del antiguo nombre pagano Dies Solis para el domingo es en gran medida debida a la unión de los paganos y el sentimiento cristiano con que el primer día de la semana fue recomendado por Constantino a sus súbditos, paganos y cristianos por igual, como ¿qué cosa? Como el venerable día del sol. Un historiador claramente marca esto y quizá usted no queda impresionado porque usted dice, eso pues es un historiador, eso ni siquiera es católico. Pues dice aquí William Gill, doctor en divinidad, el mundo católico. Este es un doctor teólogo católico. El sol era el dios más importante en el paganismo. Hay algo en verdad real, monárquico del sol, por lo que es un emblema perfecto de Jesús, el sol de justicia. De allí que la iglesia está en estos países, parece haber dicho, mantengamos ese viejo nombre pagano que es el día del sol. Se quedará consagrado, santificado y así el día del sol pagano, dedicado a Valder, se convirtió en el domingo cristiano, sagrado ¿para quién? Ahí hay un erudito católico diciendo esto mismo que argumentamos, pero quizás usted aún así no está convencido. Dice, bueno, eso todavía no me convence porque quizás él está hablando por su propia cuenta. Pues muy bien, aquí hay un libro interesante que escribió Juan Pablo II, que es una carta apostólica que se llama ¿qué? La santificación del domingo, ¿verdad? Ese es el libro que yo tengo actualmente, carta apostólica, se llama Dies Domini, ¿verdad? El día del sol. ¿Y qué es lo que hay en la portada del libro? Un sol. ¿Qué dice Juan Pablo en su libro? Mire qué interesante. Página 27. La intuición pastoral, o sea, los obispos, el Papa, sugirió a la iglesia la cristianización de la noción del domingo como el día del sol, que era el nombre romano para el día que se conserva en algunas lenguas modernas. Esto fue con el fin de llamar a los fieles fuera de la seducción de los cultos que adoraban el sol y para dirigir la celebración del día a Cristo, verdadero sol de la humanidad. De la misma boca del Papa sale. Y eso solamente es una cita. ¿Qué dicen ellos?
Nosotros reconocemos que así era, que se adoraba el sol, pero cuando hicimos la transición, ¿verdad? Yo digo que Constantino fue el primer papa. Cuando hicieron la transición, ¿qué dijeron ellos? Bueno, ¿qué vamos a hacer? Para hacer la transición más fácil para todos estos paganos que adoran el sol, lo que vamos a hacer es que vamos a cambiarlo del día del sol al día de Cristo, ¿verdad? Al domingo entonces vamos a quitarle la santidad del sábado y vamos a pasárselo al domingo para facilitar la transición de los paganos al cristianismo. Y como ya hemos dicho, tratando de cristianizar a los paganos, terminaron haciendo ¿qué? Paganizando el cristianismo, y todas estas creencias paganas entraron. ¿Por qué? Porque ellos creen que pueden hacer eso, porque según ellos la tradición, no las escrituras, es la roca sobre el cual la iglesia de Jesucristo está ¿qué? Según la palabra, según los 10 mandamientos, ¿cuál es el día santo, santificado y apartado del Señor? Es el séptimo día de la semana, el sábado. ¿Pero qué enseñan ellos? Por supuesto, la Iglesia Católica afirma que el cambio, hablando del sábado al domingo, fue su acto. Y el acto es una marca de su poder eclesiástico y autoridad en asuntos religiosos. C.F. Thomas, canciller del cardenal Gibbons, de respuesta sobre el sábado. Escúcheme bien, familia. Si el día del Señor, el sello del Señor, según su ley, que el Espíritu Santo sella en el tiempo del fin, esa prueba va a ser el sábado, ¿cuál es entonces la falsificación? ¿Tiene que ser un día, sí o no? Tiene que ser otro día que también parece tener las mismas características y que ellos establecen. ¿Por qué entonces es su marca, se llama la marca de la bestia? Porque ellos mismos confirman que el cambio del sábado al domingo en cuestiones religiosas es su marca de autoridad en cosas religiosas. Es su marca, es la marca de su poder eclesiástico y autoridad en asuntos religiosos. Mira lo que dice aquí. Registro católico. El domingo es nuestra ¿qué? Marca de autoridad. La iglesia está por encima de la Biblia, entienden ellos, y esta transferencia de la observancia del sábado es una ¿qué? Es prueba o evidencia de que nosotros tenemos autoridad religiosa sobre todas las cosas. Y el domingo, dicen ellos, es su marca de autoridad, por eso se llama la marca de la bestia. Dice aquí, Registro Católico continúa la misma cita. Si niegas la autoridad de la iglesia, ya no tienes ninguna explicación o justificación adecuada o razonable para la sustitución del domingo por el sábado en el tercer mandamiento de Dios, que sabemos que es el cuarto, ¿verdad? La iglesia está por encima de la Biblia y esta transferencia de la observancia del sábado es una prueba o evidencia de ¿qué? De ese hecho. Y ellos dicen, ¿cuál es la evidencia de que nosotros mandamos en asuntos religiosos? Pues es bien claro, nosotros fuimos los que cambiamos la santidad del sábado al domingo. El domingo es nuestra marca de autoridad y todo el que guarda el domingo o considera el domingo como el día del Señor es que está reconociendo la autoridad o la marca del papado o la marca de la bestia. Dice aquí, la observancia del domingo de parte de los protestantes es un ¿qué? Es un homenaje que ellos le rinden a la autoridad de la iglesia católica. ¿Están conmigo? Familia, estas son citas católicas. Esto yo no estoy inventándomelo nada ni sacando citas protestantes, de las cuales hay un montón. Pero estos solamente salen de ellos mismos. Dicen aquí al Sunday Visitor, otra revista católica. Los protestantes aceptan el domingo en vez del sábado como el día para el culto público después de que la iglesia católica hizo el cambio. Pero la mente protestante no parece darse cuenta de que en observar el domingo están aceptando la ¿qué? La autoridad del portavoz de la iglesia. ¿A quién? ¿Qué están diciendo? Ellos reconocen nuestra autoridad porque ellos guardan el domingo, porque ellos consideran el domingo. La Biblia no dice que el domingo es el día para la unión del culto semanal del Señor. Dice el sábado es el día. Pero ellos ¿qué hicieron? Lo cambiaron y es su autoridad. Miren aquí, hay un montón de citas, familia, podemos seguir por aquí. Vamos a leer uno más y mira qué dice aquí. Sacerdote Thomas Enright dice, ¿quién me puede probar solo de la Biblia que estoy obligado a santificar el domingo? No hay tal ley en la Biblia, es una ley de la Santa Iglesia Católica solamente. La Biblia dice, acuérdate del sábado para santificarlo. La Iglesia Católica dice, no, por mi poder divino yo anulo el día del sábado y mando a santificar el primer día de la semana. Y he aquí, escúcheme bien, todo el mundo civilizado
se inclina en reverente obediencia al mandamiento de la Santa Iglesia Católica. ¿Cuál es su marca de autoridad que ellos mismos establecen que tienen sobre todos los asuntos? Aquellos que reconocen el domingo como el día del Señor. Miren esta cita, qué fascinante. Dice aquí, Boletín Católico Universal: la Iglesia cambió la observancia del sábado al domingo por el derecho divino y la autoridad infalible concedida a ella por su fundador, Jesucristo. El protestante, en este contexto los que guardan el domingo, que no son católicos, proponiendo la Biblia como su única guía de fe, no tiene ninguna razón para observar el domingo. En esta cuestión, los adventistas del séptimo día son los únicos protestantes coherentes. Cita católica. Miren este. St. Catherine Church Sentinel, revista católica también. Quizás lo más atrevido, el cambio más revolucionario que la iglesia jamás haya hecho ocurrió en el primer siglo. El día santo, el Sabbat, fue cambiado del sábado al domingo. Se eligió el día del Señor, el domingo, según ellos, no por ninguna indicación dada en las Escrituras, sino por el sentido que tenía la iglesia de su propio poder. Aquellos que creen que las Escrituras deben ser la única autoridad, deberían en lógica convertirse en adventistas del séptimo día y observar la santidad del sábado. Cuando alguien me pregunta a mí por qué yo soy adventista del séptimo día, esta cita lo dice perfectamente. ¿Por qué? Porque yo creo que las Escrituras son la única autoridad en mi vida. Y por eso yo guardo el sábado. ¿Cuántos dicen amén? Familia, este es el asunto, familia. ¿Cuál es el sello de Dios? El sello de Dios es el sábado, como ya vimos muchas citas bíblicas. Pero ¿cuál entonces es la marca de la bestia? Es reconocer el domingo como el día del Señor. ¿Qué significa esto entonces? Porque ahora vamos a entrar, para terminar, en los asuntos del tiempo del fin. Ahora mismo, ¿usted está obligado a guardar el sábado, el domingo? No, nosotros somos libres. ¿Por qué? Porque hay una separación de iglesia-estado, ¿verdad? En la iglesia no le puede decir al Estado qué hacer, ni el Estado le puede decir a la iglesia qué hacer. Pero va a llegar un momento en donde se va a imponer, ¿qué cosa? La marca de la bestia, o se va a imponer el domingo como el día del Señor, que usted tiene que guardarlo. Mire aquí lo que dice. Cuando los seres humanos, hablando de toda la tierra, ¿verdad?, a pesar de tener claramente delante de sí las consecuencias legales implicadas, o sea, porque acuérdate que van a utilizar ¿qué? El poder civil, el papado va a utilizar el poder civil, el poder político, ¿para qué? Para imponer sus creencias como hicieron durante la Inquisición. Entonces, nuevamente, cuando obtengan el poder, van a imponer sus creencias, esta vez no sobre Europa, sino sobre ¿qué? Sobre el mundo entero. Entonces, cuando usted conoce y entiende las consecuencias legales implicadas y elijan obedecer la institución de la bestia, el Vaticano y su imagen, sabiendo que está en directa oposición con la ley de Dios, específicamente hablando del cuarto mandamiento, usted le estará rindiendo su homenaje al poder de la bestia y entonces recibirá ¿qué cosa? Su marca de autoridad. ¿Están conmigo? Escuche bien. ¿Cuál es la decisión en el tiempo del fin? Usted tiene que tomar una decisión. O reconocer la autoridad de Dios, solamente la autoridad de Dios y su palabra, y en eso está incluido su cuarto mandamiento el sábado, o reconocer la autoridad del papado, que es el domingo, como el día del Señor según ellos, y entonces recibir ¿qué? Su marca, su sello sobre ti. ¿Están conmigo? ¿Qué significa que el sello va a ser puesto en la frente o en la mano? Bien sencillo. Hay dos maneras en que usted va a tomar esa decisión a favor de la bestia. Dos maneras. ¿Cuáles son? La frente. Pregunta, ¿qué tengo detrás de la frente? El cerebro, específicamente el lóbulo frontal. ¿Qué sucede en el lóbulo frontal? Donde usted toma sus decisiones. Ahí está la moral, ¿verdad? Lo que significa es que hay personas que van a recibir el sello de Dios en la frente, no literalmente, familia, sino que ellos van a tomar ¿qué? Una decisión consciente de ¿qué? Basado en convicciones religiosas, basado en convicciones de saber. Yo sé que el sábado es el día del Señor, pero yo decido, ¿qué cosa? Seguir al papado. Yo voy a seguir el papado y acuérdate que no es el papado nada más, aquí estamos hablando de ¿qué?
Todas las iglesias, porque ustedes pónganse a pensar en este movimiento ecuménico que une a todas las iglesias de la tierra. ¿Cuál es una de las pegas que los une? El domingo como el día del Señor. Por eso es que todo el mundo tendrá que tomar su decisión. Y usted tendrá que tomar la decisión consciente, porque acuérdate que dice aquí que el evangelio será predicado a todo pueblo, tribu, nación y lengua. Todo el mundo sobre la tierra va a escuchar esta verdad. Y van a tener que tomar la decisión de decir, yo sé que el día del Señor es el sábado, es el día del Señor, pero yo decido por convicción seguir lo que el mundo está estableciendo. En la mano, ¿por qué? La Biblia cuando habla de la mano, ¿de qué habla? Del trabajo, de las obras. Hay personas que van a recibir la marca de la bestia, van a reconocer la autoridad, no por convicción religiosa, sino por conveniencia económica. Porque tienen negocio, porque trabajan y van a decir, bueno, lo que pasa es que yo no estoy muy contento y no estoy muy de acuerdo con las cosas del papado, pero yo tengo que alimentar a mi familia. Y dice ahí que si usted no tiene la marca de la bestia, usted no podrá comprar o vender. O sea, en otras palabras, le van a trancar para obligarlo a usted a ejercer presión, aunque sea por convicción. A ellos no les importa si es por convicción o si es por cohesión. ¿Están conmigo? Lo que le importa a ellos es que usted se someta al sistema. Y lo que dice es que no van a poner una marca en la mano, sino que usted por conveniencia. Es que tengo un negocio y no puedo cerrar. El sábado es el día que más se vende. Es que por el trabajo. Es que yo tengo que alimentar a mi familia. Dios no va a querer que yo no alimente a mi familia. Dios quiere que tú seas fiel a Él primero y por encima de todo. Y no he visto justo desamparado ni sus hijos que mendiguen pan. Así que usted se le fiel a Dios y Dios es capaz de hasta utilizar cuervos para alimentar a sus hijos. Usted olvídese de lo terrenal y preocúpese por lo celestial. Este es el asunto, familia. Y todos que van a caer por una de esas cosas. Y usted me dirá aquí, mira qué cosa más absurda que van a imponer el domingo como una ley. De que Estados Unidos va a venir con el papado, va a influir y van a poner una ley para obligar a la gente a guardar el domingo. Familia, perdone, pero si usted tiene los ojos cerrados, tiene la cabeza metida en la tierra, eso no es nada nuevo. No es nada nuevo ni siquiera en Estados Unidos. Porque Estados Unidos en casi todos los estados ya tienen lo que se le llaman leyes azules. Blue laws, que son leyes dominicales. ¿Están conmigo? En lugares, muchos países del mundo, por ejemplo en Argentina, ya es ley, usted no puede trabajar domingo. ¿Y saben qué? Olvídese de lo que es eso, de aquello y lo otro. Esto ya está escrito en las leyes del Vaticano. ¿Quiere verlo? Mire qué sencillo. Concilio de la Odisea, siglo IV, canon 29. ¿Qué dice la ley católica? Los cristianos no han de judaizar descansando en sábado, pero tienen que trabajar en ese día y entonces honrar el día del Señor, que ellos entienden el domingo. Y si pueden, descansando luego como cristianos, porque los cristianos descansan domingo y los judíos son los que descansan sábado, por eso es que le llaman judaizantes. Pero si alguno se encontró que es judaizante, que sea ¿qué? Anatema o maldición a Cristo. Ya eso está escrito en las leyes de la Iglesia Católica. Esas leyes eran las que se imponían durante la Inquisición. Pero ¿por qué es que ellos no pueden imponer estas leyes ahora? Porque no tienen el poder civil político todavía. Y le voy a mostrar, a mí lo que me encanta del papado es que siempre se le chispotean las cosas de la Inquisición, ¿verdad? De vez en cuando uno tiene que estar pendiente de lo que dicen porque en una línea se le chispotea algo así. Mira con lo que se le chispoteó al Papa a Juan Pablo en el 1998, el llamado del Papa a la adoración bienvenida, Detroit News. Mira lo que dijo él. El Papa Juan Pablo II envió una advertencia muy fuerte a los católicos a respetar y guardar el domingo para la adoración. Incluso dijo, aquí está la chispoteada, que si alguien viola ese mandato debe ser castigado como ¿qué es lo que dice él? El que no guarda el domingo debe ser castigado como un hereje. ¿Por qué es que no puede hacerlo ahora? Porque no tienen el poder ¿qué? No tienen el poder político, pero ya nosotros sabemos que la profecía nos dice que ¿qué va a pasar en el tiempo del fin? Que se va a unir la iglesia y el Estado. Nuevamente la herida sanará y retomará el poder político. ¿Y qué va a hacer cuando tenga el poder político? Va a imponer sus creencias y sus leyes sobre el mundo entero por medio de los poderes y gobiernos del mundo. Y usted entonces tendrá que tomar una decisión. Así de simple, escúcheme bien, un simple árbol. ¿Fue una prueba difícil?
No, fue una prueba simple. Y mira dónde llegamos. En el final también hay una prueba simple. Esa prueba es ¿qué? El día. ¿O usted reconoce la autoridad de Dios guardando su sábado? ¿O usted reconoce la autoridad del papado guardando qué? Su día, que es el domingo. ¿Están conmigo? Yo no voy a venir aquí a tirarle pañitos tibios a nadie. Este es el asunto. Esto es la final. Esta es la gran batalla de campeonato que hay entre el diablo y Cristo en el tiempo del fin. ¿Están conmigo? Y esas son las abominaciones. Ahora, escuche bien. Cuando toda persona sobre la tierra haya tomado su decisión, porque ahí dice que todo ser humano tendrá que tomar una decisión. Entonces, en ese momento, cuando la última persona tome su decisión, ¿qué cierra? Cierra la gracia. Así como en el arca de Noé, Noé predicó para que se montaran en el arca y no lo escucharon, esa puerta cerró. Después que cerró fue que empezó a llover y dice la profecía en Mateo 24 que entendieron. Pero ya es que muy tarde. Muy tarde. Usted no puede esperar obedecer a Dios en el futuro. Usted tiene que hacerlo aquí, ahora. ¿Están conmigo? Y esta familia, por medio de ella, acuérdase que ella se va a levantar por medio de ¿qué? Del poder. ¿Quién le va a empezar a dar el poder? Primero se le va a dar el poder religioso, la unión ¿qué? La unión ecuménica. ¿Cuál es la pega que los pega a todos? Ya lo dijimos. El domingo, qué casualidad. ¿Cuál es la otra pega? Van a haber dos pegas principales. La primera es el domingo, la otra la vamos a ver en la tarde. ¿Están conmigo? Que está relacionado con Apocalipsis 16. Pero esto es lo que los va a unir. Y después que entonces esos dos hagan oficialmente la unión. Por eso es que es tan importante entender los tiempos en que estamos viviendo. Porque yo les dije a ustedes que posiblemente este año sea el año en que oficialmente ellos digan, estamos unidos. ¿Qué va a pasar que cuando marque ese evento de que las iglesias se unan en Estados Unidos, las iglesias evangélicas, católicas y todas se unan? Entonces van a empezar a hacer ¿qué? A ejercer presión, porque a la misma vez las cosas morales van a ir, la moral va a decaer, la sociedad, económicamente, todo va a ir en picada, en picada, en picada. Y ellos lo que van a hacer es, nosotros tenemos que volver a Dios, tenemos que volver a establecer, la gente está apartada de Dios, hay que obligarlos a que vayan a la iglesia, hay que obligarlos a que vayan. ¿Y qué va a pasar? Le van a empezar a meter presión ¿a quién? Al gobierno, al ejecutivo, al legislativo y al judicial. Y cuando empiezan a imponer esto, ¿qué va a pasar? Entonces, todo el gobierno, toda la tierra americana, ¡wow! El Papa. ¿Ya están o ya no están maravillados con el Papa? Ya Estados Unidos está en el bolsillo del papado. Y luego que sucede eso, ¿qué va a pasar en Estados Unidos? Van a levantar y van a poner ¿qué? Leyes cristianas imponiéndolas. Y no se sorprenda, familia, porque esto ya lo han tratado de hacer en Estados Unidos. Alrededor del 1880, el Congreso de Estados Unidos trató de pasar una ley dominical, pero no pasó. Pero familia, ya todo está volviendo y con más apogeo y con más fuerza que nunca. Y luego de que Estados Unidos lo tengan, ¿qué van a hacer? Entonces van a ir ¿a dónde? Al mundo entero. Ya Francisco anda cabildeando a todos los gobiernos del mundo. ¿Para qué? Hay que regresar. Le voy a enviar un artículo donde él habla del domingo. Y ya como lo habla filosóficamente de una manera, hay que darle descanso a la gente. Y en muchas partes del mundo ya se está viendo que se está impulsando estas leyes. Esto, familia, viene muy pronto por ahí. ¿Están conmigo? Cuando digo pronto, yo estoy hablando del pronto de Cristo. Puede ser que este año veamos ese momento. ¿Están conmigo? Pero puede que todavía falte. El asunto es que viene por ahí porque estamos viendo esto que está aconteciendo. ¿Y nosotros qué estamos haciendo? Durmiendo. Familia, puede ser que estemos viendo a punto de acontecer los finales de nuestro tiempo. Tenemos que estar preparados y aunque no venga como quiera dentro de estos años, como quiera hay que salir a llevar este mensaje al mundo. Porque esta es nuestra responsabilidad. Porque quizás no ven en el tiempo nuestro, pero quizás ven en el tiempo de tus hijos, o de tus nietos, o de tus bisnietos. ¿Están conmigo? Y hay que empezar, familia, a fortalecernos en este asunto. Yo quiero que suceda ya. ¿Están conmigo? Yo estoy deseoso y yo les expliqué a ustedes que yo creo que este año, en el 31 de octubre, que es la celebración de los 500 años de la Reforma Protestante, creo que se van a salir oficialmente a hablar de la unificación entre todas las iglesias. ¿Qué me dice a mí eso? Ya viene pronto por ahí. Tan pronto se levante la marca, tan pronto se imponga una ley dominical, ¿qué decimos? Llegó el tiempo.
salir de las ciudades. Llegó el momento de irnos. ¿Están conmigo? ¿Sabroso o no sabroso lo que estamos viendo, familia? Pregunto, ¿ahora mismo alguien tiene la marca de la bestia? No, porque mire, ¿cuál es el destino de aquellos que ya han muerto practicando estas abominaciones? Ya las hablamos, ¿verdad? Hechos 17:30, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora demanda a todos los hombres en todo lugar a que se ¿qué? A que se arrepienten, amén. Así que como habíamos hablado, usted no se preocupe por sus seres queridos, sus familiares que han muerto, que no guardaban el sábado. Ellos, el Señor es un juez justo, amén. Va a juzgar a cada uno de acuerdo a lo que conoció y cómo vivió de acuerdo a ese conocimiento. Usted tranquilo que está en las manos de Dios. Pero usted no está muerto. Dios te está hablando a ti que estás vivo hoy. Y te está diciendo, no para que evites la marca de la bestia, es para que le des la gloria y la honra por ser el Dios que nos creó. Amén. Esa es la razón. Ese es el propósito. Claro, esto también viene porque el diablo quiere acabar contigo. El diablo quiere presionarte a un nivel de muerte que te haga temblar y decir, no, yo estoy más preocupado por mi vida que por serle fiel a Dios. Usted, esa fe, dice la Biblia que necesitamos la fe de Cristo en los tiempos del fin. ¿Tienen la marca de la bestia ahora mismo? No, porque todavía no es ¿qué? Todavía no se ha impuesto legalmente. ¿Están conmigo? Cuando sea una ley y sea obligatoria. Y esto es lo que va a pasar, escúcheme bien. En la tarde vamos a hablar más sobre los eventos y qué van a pasar exactamente en el tiempo del fin en cuanto a lo que va a pasar con la iglesia, en lo que va a pasar con otros eventos. Pero solamente para decirle esto. Primero van a pasar una ley obligando a las personas a guardar el domingo, ¿verdad? Con eso no hay ningún problema. Porque quizás usted trabaja domingo y te dice, bueno, tengo un domingo libre también. Pero el problema que va a pasar es que a medida que las cosas vayan peor y peor y peor, vamos a ver esta tarde, que entonces ellos van a venir y van a decir, espérate un momento, esto no está mejorando porque hay un grupo que no quiere ponerse al día con los demás. ¿Y qué van a hacer? Van a poner por ley, como ya vimos en la ley católica, que usted no puede guardar el sábado. Ahí, familia, cada vez apretando más y más. Y cada vez nosotros de rodillas más y más debemos estar. ¿Están conmigo, sí o no? Apocalipsis 18, 2 al 4, ha caído la gran Babilonia. ¿Qué dice Dios? ¿Quién? Para que no seas partícipe de sus y no recibas ¿qué cosa? Parte de sus plagas. Familia, este es el asunto del tiempo del fin. Y te pregunto en esta mañana, ¿qué autoridad reconoces primero? ¿La autoridad de Dios y su palabra y sus 10 mandamientos? ¿O reconoces la autoridad del hombre? La autoridad de la tradición. La autoridad de las abominaciones, porque la decisión que tú tomes es la que va a determinar dónde está tu vida eterna. La imagen se va a levantar, familia, sea en estos tiempos pronto o sea en el futuro más adelante, pero eso viene y usted tiene que sellar su vida con el Señor ya, que desde ya los ángeles miran y dicen, ya este tiene el sello de Dios, ya este ama y sirve al Señor desde ya. ¿Están conmigo? Usted puede tener y tomar su decisión desde ya, porque esta es la gran batalla final, los que van a estar en pie en el tiempo del fin. Y dice Apocalipsis 2, 10 y 11, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que venciere no sufrirá ¿qué? Daño en la segunda muerte. Amén. Usted tiene que poner el amor de Dios primero que por su propia vida. No porque Dios lo quiere, sino porque Él se lo merece. Porque Él lo ha hecho todo por nosotros. Amén. Y cuando ponemos a Dios primero que nuestra propia vida, usted puede estar seguro que usted va a estar en el reino de los cielos. Porque no importa la ley que pasa, así como durante la Inquisición millones de reformistas murieron, millones de personas murieron asesinadas, pero murieron en la fe. Amén. Prefirieron la muerte y la vida eterna a disfrutar de una vida temporera aquí en este mundo. ¿Están conmigo? ¿Cuántos dicen amén? Y Cristo te dice en esta mañana, si me amas, guarda mis mandamientos. Pregunta. ¿Tenemos que consagrarnos, sí o no? ¿Parece que el tiempo está cerca? ¿Tenemos que estar atentos? ¿Tenemos que estar unidos? ¿Tenemos que estar orando como iglesia juntos, como familia? ¿Sí o no? Pregunto en esta mañana, ¿quién quiere decir? Yo tengo que consagrarme más. Yo tengo que prepararme más. Yo no tengo mi fe, no está preparada. Yo soy el primero que le reconozco en esta mañana que yo no estoy preparado para esto todavía. Yo siento que yo tengo más que orar, más que estudiar, más que consagrarme. Y si tú quieres unirte en esta mañana conmigo a decirle al Señor, Señor, yo quiero la fe de Cristo.
Yo quiero consagrarme más. Ponte en pie en el nombre de Jesús. Ponte junto conmigo para decirle al Señor, Señor, necesitamos más de tu Espíritu. Necesitamos consagrarnos. Necesitamos dejar que el Espíritu Santo nos pase por el car wash divino y saque todo ese sucio de nosotros. Que no vengamos aquí con actitudes, con mal genio, con actitudes negativas hacia el hermano, hacia la hermana, hacia el pastor. No, esto es una familia. Porque en esta tarde vamos a hablar un poco del zarandeo, cuando se va a dar una limpieza y una sacudidita a la iglesia y a todo aquel que no está trabajando para el Señor, todo aquel que no está cooperando en esta obra, será echado de la obra. Será sacudido con el hombre de la escoba esa tarde. Amén. ¿Cuándo dicen amén? Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias porque tu palabra es bien clara. Vemos cuál es tu santo sello. Tu santo sello que es por medio de tu instrumento para sellar, que es tu Santo Espíritu, que tú nos das cuando nos bautizamos, cuando nos arrepentimos y nos bautizamos, Padre. Gracias porque el Espíritu Santo es esa obra de santificación y escribe tu santa ley en nuestro corazón, tus 10 mandamientos. Y entre esa ley sellada en la mente y el corazón del ser humano está ese sello final, esa prueba final que es tu santo día sábado, que es prueba y evidencia si guardamos tus mandamientos, si te somos fieles y te amamos. Por medio de nuestro testimonio y nuestra obediencia es que mostramos que Cristo es nuestro Señor. Padre, pero también está la marca de la bestia. El sistema también tiene su marca de autoridad que quiere y cree establecer sobre el mundo entero. Pero nosotros no somos engañados ya, porque tu palabra ya nos advierte. Ayúdanos, Padre, para que cada uno de nosotros nos consagremos y nos preparemos. Ayúdanos a preparar y consagrar nuestras familias también, nuestros amigos, nuestros vecinos, Padre. Especialmente, Padre, a todos aquellos que pertenecen al sistema de la Iglesia Católica. Y todas las iglesias, Padre, porque todas se están uniendo, Padre. Estamos viendo este movimiento. Y ya estamos advertidos en cuanto a eso. Así que este mensaje es de suma prioridad. Pero para eso necesitamos consagrarnos. Yo, Padre, y los demás que se han parado, reconocemos que podemos hacer más. Que no oramos lo suficiente, que no estudiamos lo suficiente, que no trabajamos suficiente en la iglesia, que no cooperamos suficiente con los departamentos, que no cooperamos con el pastor. Todos, Padre, podemos y debemos hacer más. Ayúdanos para que hagamos esta obra juntos. Para que juntos, porque la fortaleza está en la unidad de tu iglesia, que podamos seguir marchando hacia el frente, firme, no pendiente a lo que yo quiero, lo que yo deseo, lo que yo quiero y lo que a mí me gusta, sino lo que tú quieres, lo que tú anhelas y lo que tú quieres para tu iglesia. Que podamos consagrarnos más, Padre, que podamos también irnos a disfrutar el almuerzo que vamos a tener ahora, que podamos regresar a las 4 para ver esa preciosa ceremonia y que nuestras vidas sean reavivadas viendo otros que le entregan su vida y sellan su vida contigo. Y que escuchemos el último tema de esta tarde. Espero que este solamente sea el principio. Sabemos las cosas que van a pasar, pero lo que necesitamos es de tu Espíritu Santo que nos prepare. Gracias por escucharnos y dirigirnos, Padre. Y gracias por todo lo que haces y te lo rogamos y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.